Estamos en el año 1954, en el estudio de Canal 7. Faltan apenas 3 horas para salir en vivo y hay un hueco enorme en la programación. El director está en pánico total. Le tiran el problema a una mujer que llevaba su propio álbum de fotos debajo del brazo. Le exigen armar un programa de 1 hora desde cero. ¿Su respuesta? Las excusas no se televisan. Y así nació Cita con las Estrellas. El éxito que duró 7 años y convirtió a Blackie en la primera mujer en dirigir un canal de televisión en la Argentina. Paloma Efron, quien luego sería inmortalizada como Blackie, nació el 6 de diciembre de 1912 en Lucienville, una colonia agrícola de inmigrantes judíos en Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. Fue la menor de 5 hermanos en una familia donde la estimulación intelectual y artística era la regla. Su padre, Gedidio Efron, era un estricto y erudito educador, inspector de la escuela de las colonias y considerado una especie de sarmiento judío. Él le inculcó desde pequeña una lección que marcaría toda su vida. La independencia económica es la única vía para la verdadera libertad personal, le dijo. A los 5 años, la familia se mudó al vibrante barrio porteño de Villa Crespo. Al terminar la escuela primaria, la joven Paloma creía que su verdadera vocación era la química. Sin embargo, su adolescencia se vio duramente interrumpida. A los 14 años tuvo que abandonar sus estudios formales para dedicarse de lleno a cuidar a su madre, Sarah Miriam Steinberg, quien había enfermado gravemente. Lejos de estancarse, Paloma demostró una voluntad de hierro y se educó de forma autodidacta, logrando dominar a la perfección el inglés, francés, italiano, portugués, alemán y hebreo. Era una bomba esta mujer. Con esa misma determinación consiguió un empleo, lo que dio lugar a su brillante ida y vuelta con su padre. Acostumbrada al peso de la enorme exigencia intelectual de esa casa, cuando Gedidio se enteró de que su hija había empezado a trabajar, decidió cuestionarla. En lugar de achicarse ante la imponente figura de autoridad, la joven Paloma lo miró con total seriedad y le respondió: claro, una mujer no puede ser independiente mentalmente si no lo es económicamente. El padre, completamente descolocado ante la madurez de esa afirmación, le preguntó sorprendido: ¿y de dónde usted sacó semejante cosa? Fiel a su estilo, rápido y genial, ella remató la discusión dejándolo sin palabra. Se lo escuché decir a usted. Era la muestra clara de un carácter rápido, inteligente y sobre todo rebelde, con la firme convicción de que nadie iba a someterla. En esos años comenzó a trabajar como bibliotecaria en la Institución Cultural Argentino-Estadounidense. Fue exactamente en los archivos de esta institución donde su vida dio un vuelco. Descubrió los discos fonográficos de negro, spirituals y gospel, géneros musicales que eran prácticamente desconocidos en la Argentina de entonces. Su talento vocal natural era tan excepcional que quienes la escuchaban cantar en privado insistían una y otra vez en que se presentara en la radio. Así, en 1934, con apenas 21 años, se presentó en un concurso de radio Stentor cantando el clásico de jazz Stormy Weather. Ganó el primer premio absoluto. Y el público, fascinado por su fraseo y el color oscuro de su voz, la bautizó para siempre como Blackie. A sus 21 años, el triunfo en Radio Stentor cambió su vida, pero también la puso a prueba. El zar de la radio, Jaime Yankelevich, le ofreció un contrato que multiplicaba su sueldo por 10. La única condición, tenía que cantar tangos. Fiel a sus convicciones, Paloma rechazó la fortuna. Sentía que su verdadera identidad estaba en el jazz y las big bands. Al enterarse de que había rechazado semejante oferta, su estricto padre no la consoló. Por el contrario, le lanzó una frase fulminante: usted es una mentirosa, porque canta el folclore de un pueblo que no conoce. Vaya y aprenda. Lejos de acobardarse, Paloma armó las valijas de inmediato y viajó a Estados Unidos. Se radicó durante varios años en el barrio de Harlem, Nueva York. Allí no solo estudió antropología en la Universidad de Columbia, sino que vivió la efervescencia de la cultura afroamericana y se codió con leyendas de la talla de Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie y Ella Fitzgerald. Regresó a Buenos Aires con un bagaje cultural inmenso. Asumió definitivamente el seudónimo de Blackie y comenzó a trabajar en el Teatro Maipo junto al capocómico Pepe Arias. Es en esa época justamente donde entra a su vida su único y gran amor, el escritor y guionista cinematográfico Carlos Olivari, un hombre bohemio, católico, mujeriego y, detalle no menor, casado. Cuando él quedó deslumbrado y fue a cortejarla a su camarín, Blackie no anduvo con vueltas y lo frenó en seco. ¿Así que usted quiere casarse conmigo?, le dijo. Bueno, mire, usted me gusta mucho, así que cuando sea libre, llámeme. El flechazo fue tan fuerte que apenas 20 días después,
él consiguió divorciarse y le hizo llegar al teatro un enorme canasto de flores con una tarjeta manuscrita que decía simplemente: ya está. Estuvieron casados 10 años y formaron una dupla creativa brillante, llegando incluso a exportar guiones a Hollywood. La química y el humor entre ellos eran únicos, algo que Olivari resumía con una broma sobre el particular atractivo intelectual de su mujer, muy alejado del estándar de las vedettes de la época. Debo estar muy enamorado de vos, Paloma, porque la verdad es que las tetas y el culo no te los veo por ninguna parte. Ya en la década del 50, separada de Olivari y habiendo perdido a sus padres, Blackie se volcó de lleno a los medios. Comprendió rápidamente que la naciente televisión no debía ser solo radio filmada. Y es exactamente en esta época donde la historia se conecta con aquel frenético día de 1954 en Canal 7. ¿Se acuerdan que les conté al principio que le dieron 3 horas para tapar un bache de programación? Bueno, ella usó el álbum de fotos de su alucinante juventud en Nueva York y frente a cámara inventó el éxito rotundo de Cita con las estrellas. Tras su rotundo éxito en la pantalla chica, Blackie hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo de alta jerarquía en la televisión argentina, codirigiendo Canal 7 junto a Cecilio Madanes. Y sí, en un mundo corporativo dominado por hombres, apeló a una estrategia insólita. Fue la única mujer del espectáculo que se sumaba años intencionalmente. Decidió proyectar de forma prematura la imagen de una anciana intelectual y austera para blindarse ante el machismo y ganar un aura de autoridad irrefutable. A pesar de su estatus ejecutivo, su genialidad desbordaba los escritorios formales. Su oficina, y entre comillas, era ni más ni menos que su cama matrimonial. Allí se sentaba en un extremo junto a su íntima amiga Marta Tedeschi, arrojando papeles y libretos sobre las sábanas en medio de acalorados y caóticos debates estéticos. Por decisión propia, Blackie nunca tuvo hijos biológicos, pero ejerció una férrea maternidad espiritual, apadrinando a decenas de futuros astros. Era tan obsesiva con el trabajo que le costaba horrores entender a las mujeres que priorizaban la familia. Se indignaba si una colaboradora le decía que no podía ir a una reunión de producción un domingo por la tarde porque tenía que cuidar a sus hijos. En cambio, su entrega para descubrir talentos no tenía límites. Una vez, en un pequeño escenario de la calle Talcahuano, fue a escuchar a una joven que estaba paralizada por el pánico escénico. Para adoptarla artísticamente y lanzarla a la fama, le bastó con escucharla cantar apenas 4 temas de pie frente al micrófono. Cantó El día que me quieras de Gardel y algunos de Serrat. Esa joven era Sandra Mianovich. Con ese mismo ojo clínico, fue la impulsora decisiva de figuras como Tato Bores, Nélida Lobato, Susana Rinaldi y Roberto Galán. Su capacidad de control era tan absoluta que llegó a producir su propio mito biográfico. Se encargó de dejar estrictamente pautado qué cosas quería que se dijeran sobre su vida, narrando sus anécdotas, como las de su estricto padre, con tanto cuidado y repetición en la radio que a los investigadores posteriores les resultó casi imposible pescarla en alguna contradicción. Llegando a la década del 70, esa personalidad indomable chocó de frente contra el gobierno de facto. Con las radios intervenidas militarmente y estrictas listas negras, Blackie defendió a capa y espada su ciclo Vamos Ánimo en Radio Splendid, cuando un militar de escritorio quiso frenarla. Ella, sin quitarse sus inseparables anteojos oscuros, lo enfrentó. En mi programa hablan todos. Sostuvo las voces censuradas al aire, asumiendo toda la responsabilidad civil. Pese a esta corteza de hierro, Blackie tenía una profunda vulnerabilidad que quedó expuesta en una carta manuscrita dirigida a su histórico productor. Allí le confesó cuál era su verdadero y único terror frente a la vejez. No me molestan las arrugas, ni los cumpleaños, sino cuando el bocho no me funcione. Su fiel compañera, Marta Tedeschi, se lamentaba de que Blackie tuviera un vicio incontrolable, la autodestrucción por el cigarrillo. Fumaba empedernidamente durante las extenuantes jornadas de transmisiones en vivo, lo que deterioró de forma prematura su salud cardiovascular. Falleció a los 64 años el 3 de septiembre de 1977, producto de un infarto agudo de miocardio luego de haber sido operada de urgencia por una úlcera estomacal. Su legado, sin embargo, quedó inmortalizado. La fecha de su nacimiento, el 6 de diciembre, fue declarada oficialmente como el Día del Productor de Radio y Televisión en la Argentina. Paloma Efron se fue pronto, pero Blackie se volvió eterna. En un país donde los medios recién gateaban, ella les enseñó a correr. Fue la mente brillante que nunca se achicó ni ante el machismo de su época ni ante la censura militar. Hoy, cada vez que una mujer lidera un estudio de televisión o alza su voz sin pedir permiso, ahí está su huella. Blackie nos demostró que el talento y la prepotencia de trabajo son el verdadero motor de los medios, dejándonos una regla de oro que resuena hasta el día de hoy.
Las excusas definitivamente no se televisan. Nos vemos en el próximo Eco. Beso. Un año más de vida es un año menos de vida. Pero este año, este fin de año, me hace pensar muy profundamente en la necesidad absoluta que tiene la humanidad de reencontrarse consigo misma. Yo no quiero aceptar el dolor, la sangre ni el terror. Yo quiero que toda la humanidad viva feliz. Parece un cuento de hadas, pero podríamos conseguirlo empezando por cuidar a nuestros niños y cuidar a nuestros adolescentes, que son el futuro. Un año más es un año menos. Feliz año nuevo.